Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Ruth. Estamos en una serie a la que hemos titulado Encontrando nuestro camino en medio de la oscuridad, un estudio en el libro de Ruth. Así que vamos a estar continuando la serie que hemos comenzado la semana pasada. Y como usted sabe, en Steamtown Church estamos comprometidos con predicar la palabra del Señor verso a verso, capítulo a capítulo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 1 y vamos a estar cubriendo esta semana los versículos del 6 al 18. Así que si está conmigo, por favor, póngase en pie. Si no ha traído Biblia, puede estar siguiéndonos en la pantalla. Vamos a leer versículos 6 y 7 y el resto de los versículos los vamos a estar tratando durante el desarrollo del sermón. Así que si está conmigo, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido leída y la exhortación le pertenece a tu Espíritu Santo, quien usa nuestras vidas. En esta hora te pido que uses mis labios, mi corazón, mi mente para poder bendecir a tu pueblo y que esta palabra, Señor, pueda, Señor amado, satisfacer las necesidades espirituales de cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Como le decía, estamos continuando nuestra serie en el libro de Ruth. Vamos a cubrir el libro de Ruth completamente durante esta serie. Y sabe que realmente yo estoy gozando mucho el estudiar este libro, el profundizar este libro de la palabra del Señor, porque encontramos muchas enseñanzas. Y la semana pasada, para los que ponen atención cuando el pastor está predicando, vimos los acontecimientos que sucedieron a una familia, a la familia de Noemí, ¿cierto? Que ellos habían ido de la tierra de Israel porque en la tierra de Israel había hambre, estaban las cosas difíciles, así que ellos se habían movido a Moab desde la tierra de Belén. Y ahí habían encontrado la muerte de Noemí, su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Quelión. Y esto había dejado a estas mujeres totalmente desamparadas. Aunque habían dejado la tierra de Canaán, al parecer se mantenían al tanto de lo que estaba sucediendo allá. Estaban al pendiente de las noticias que venían de ahí. Ahora, el texto de hoy es tiene muchas enseñanzas, pero quiero dividirla en 3 secciones, en donde nosotros vamos a encontrar principios que vamos a poder aplicar a nuestra vida. Y primero, surgen noticias de esperanza, versículos 6 y 7. Dice, cuando Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado. O sea, está escuchando buenas noticias Noemí. Está en Moab, ¿cierto? Hay 3 mujeres viudas ahora, están en Moab y escucharon buenas noticias que vienen de Belén. Dice, y las 3 mujeres salieron de Moab rumbo a Belén, rumbo de vuelta a la tierra de Noemí. Así que nosotros vemos que después de toda esta desgracia, surge una luz de esperanza. Así que ahora tenemos a 3 mujeres viudas que están emprendiendo un viaje a Israel. ¿Sabe lo que vemos acá? Que aunque a veces nuestras malas decisiones nos acarrean consecuencias negativas, aún así podemos ver la salida si volvemos nuestra vista y nuestra mirada al Señor. En este caso, nosotros vemos que Noemí
decide dejar atrás la vida en Moab. 10 años que había estado lejos de su tierra, donde no le fue nada bien. Y ahora decide volver a la tierra que Dios le había entregado a Israel. Recuerde que Dios le había entregado la tierra de Canaán, lo que llamamos la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel. Pero ahora en esa tierra de abundancia las cosas están mal. Están viviendo lo que a veces decimos las vacas flacas. Pero ahora ellos escuchan que en la tierra de Belén, que significa casa de pan, nuevamente el Señor ha provisto alimento. Ahora hay pan en Belén. Aquí nosotros podemos ver que a pesar de que Noemí se encontraba en una tierra extranjera, se mantenía al tanto de lo que sucedía en su tierra natal. ¿Les suena familiar eso? Para los que venimos, ¿cierto?, de otros países, siempre tratamos de estar al tanto de lo que sucede en nuestros países de origen. Yo vengo de Chile y a mí me interesa lo que sucede en Chile porque es mi tierra natal, la tierra que amo, que me vio nacer, y yo sé que usted también. Los que viajaron de la hermosa isla del encanto para acá, dejaron esa isla preciosa, siempre están al tanto de lo que sucede. Los que vienen de Perú, de Honduras, de Guatemala, etcétera, de todo el México, siempre estamos. De hecho, esta semana, por cierto, estamos celebrando muchos países de Latinoamérica la independencia. Amén. Así que estamos al tanto y estos son tiempos que a veces nos sentimos un poquito nostálgicos. Uy, ¿cuánto daría yo por estar allá donde está la mera fiesta en México, celebrando? Nosotros también en Chile, donde están todos ahí de fiesta. Y uno aquí celebrando el 4 de julio. Así que nos mantenemos al tanto de lo que sucede en nuestros países. ¿Por qué? Porque amamos nuestra tierra. Así que ella dice que escuchó que ahora en Belén Dios los había visitado y ahora nuevamente tenían pan, tenían alimento. ¿Y se acuerda usted de lo que hablamos del ciclo de los jueces? Así que probablemente estaban viviendo esa etapa de paz, de providencia, donde Dios perdonaba a su pueblo y les proveía. Recuerde que el ciclo de los jueces es que ellos pecaban, Dios los disciplinaba, los entregaba en manos de sus enemigos, sufrían opresión, luego ellos clamaban a Dios, Dios los restauraba, gozaban de un tiempo de paz. Y el ciclo volvía a suceder. Así que si había pan en este momento, probablemente los israelitas se habían arrepentido y Dios nuevamente estaba bendiciendo a su pueblo. Segunda cosa importante de este pasaje: la prueba de elegir al Dios verdadero o volver a los dioses de Moab. Versículos 8 al 13, vamos a leerlo. Dice: pero Noemí le dijo a sus nueras, recordemos, hay 3 mujeres que están viudas, la suegra con sus 2 nueras. Así que ahora Noemí, que es la suegra, le está diciendo a sus nueras: regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y a mí. ¿Qué significa esto? Cuando ella se muda a Moab, encontraron personas que los trataron bien a pesar de ser extranjeros. Versículo 9 dice que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego la despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar en voz en cuello y le dijeron: las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Eso está maravilloso. Pero Noemí respondió: no, regresen a su pueblo, hijas mías. Mire, las trata de hijas, las ama realmente esta mujer a sus nueras. No tiene caso que vengan conmigo, pues yo ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido, y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en contra de mí. Así que nosotros acá vemos que Noemí está tratando de persuadir, de convencer a sus nueras: no es buena idea que ustedes vengan conmigo. Ustedes están en su tierra natal
yo me voy a ir a Belén de regreso donde pertenezco, pero ustedes son moabitas, váyanse a la casa de su madre. Así que ella no quiere que estas dos mujeres vayan con ella, pero no lo hace en un mal sentido, sino que Noemí está tratando de hablarle a sus nueras que puedan calcular el costo de lo que eso significaba. Mucha gente no calcula el costo de lo que significa vivir en otro país, irse a otra tierra. Es algo que demanda sacrificio, aprender una nueva lengua, nuevas costumbres, adaptarse a muchas cosas. Así que dejar su tierra natal, enfrentarse a costumbres diferentes y vivir lo que ella misma, Noemí, ella misma había vivido, esa experiencia de vivir en otra nación. Cuando dejó Belén con su esposo Elimelec y sus dos hijos. ¿Sabe que aquí hay un paréntesis? Aquí hay algo un paralelismo interesante con esto, porque Jesús también nos hace calcular el costo de seguirlo. Seguir a Jesús tiene un costo, no es fácil. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está tratando de decir Jesús a través de este pasaje? No está en otras versiones dice, si no repudia a su madre, a su padre, no significa un repudio o una posición donde uno tenga que dejar a su familia sin amarla, sino que lo que está tratando de decir Jesús acá es que Él tiene que ser la persona más importante en nuestra vida. Primero Dios y luego nuestra familia. No nos está diciendo que no amemos a nuestra familia, pero Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Así que Noemí está consciente que no tenía nada que ofrecerles. Ella llegó a Moab con las manos vacías y sale nuevamente hacia Belén con las manos vacías. Al menos en Moab, Noemí está pensando, estas dos mujeres, Ruth y Orfa, ¿cierto?, tienen a sus familias. Ella era una persona sin hogar ahora, un homeless, y no quería hacer de sus nueras lo mismo. Si ella estaba sola, desamparada, no quería que estas mujeres también estuvieran. Así que estas dos mujeres lloran con su suegra. Podemos ver nosotros en el versículo 9 que Noemí es una mujer de fe y debe haber sido un gran ejemplo para sus nueras. Y sabe que esto realmente es un libro impactante, porque este tipo de relación, como yo le mencioné la semana pasada, son relaciones poco comunes, donde las suegras amen a sus nueras y viceversa. Incluso acá nosotros vemos que Noemí trataba a sus nueras como sus propias hijas. Y estas mujeres, cuando quedan desamparadas, cuando quedan viudas, quieren ir con su suegra, la aman verdaderamente. Ahora, muchas veces esas relaciones son relaciones tensas, son relaciones como sale en la foto ahí. Pero acá nosotros vemos en esta suegra, primero una mujer que teme a Dios y que fue amada por su suegra, por sus nueras. Algunas suegras le dicen a la nuera, no era lo que yo quería. No las aman. Pero nosotros vemos que acá hay una mujer que teme a Dios. Y cuando hay una mujer que teme a Dios, va a amar también a esas hijas que el Señor les concede. La palabra de Dios dice que las mayores tienen que enseñar a las más jóvenes, tienen que ser un ejemplo. Lamentablemente a veces no sucede. Y a veces las nueras se alejan de la suegra por esas tensiones que hay. Pero no debería ser así en el pueblo de Dios. Una mujer que teme a Dios en Noemí y fue amada por su nuera, la aman. Así que esto a mí me muestra que ella era una tremenda mujer de Dios.
Ella las trató como a sus hijas. Así que nosotros vemos aquí que las mujeres mayores tienen una gran oportunidad de bendecir a las más jóvenes. Primero con el ejemplo, segundo con el temor a Dios. Así que esto de las relaciones suegras, nueras, pueden ser relaciones de bendición. No tienen por qué ser relaciones tensas. En el versículo 13 nosotros vemos que Noemí dice que Dios se ha puesto en su contra. Ahora, este versículo es un versículo un poquito polémico. Hay algunos intérpretes que dicen, no, realmente Noemí está viviendo las consecuencias de su decisión. Y otros dicen que es parte de la disciplina del Señor, es parte del castigo por la desobediencia. Existen esas dos líneas de interpretación de este versículo, pero Noemí está diciendo que el Señor se ha puesto contra mí. Pero lo que realmente nosotros podemos ver acá, que el escritor del libro simplemente está recogiendo las emociones, lo que Noemí está diciendo. Son las palabras de Noemí. Así que no podemos tratar de buscar mucha teología en esas palabras, pero probablemente ella es consciente en sí misma que está viviendo en parte las consecuencias de su propia decisión. Muchas veces he visto personas atribuir a Dios situaciones en las cuales ellas mismas se han metido. Dicen, yo estoy pasando una prueba, cuando no es prueba, cuando es consecuencia de nuestras decisiones, cuando es consecuencia de nuestro pecado. Hay una diferencia cuando Dios te prueba y cuando tú estás viviendo una consecuencia de tu pecado, de tu desobediencia. Les voy a dar un ejemplo. Si yo soy un mal mayordomo y me gusta despilfarrar, vivir la vida, ¿cierto? Vivir la vida, recibo dinero a fin de mes y me voy a gastar como loco y después no tengo para pagar los biles y yo le digo, ay, estoy pasando una prueba financiera. ¿Será prueba o mala administración financiera? Mala administración. Pero a veces queremos tratar de meter a Dios en todas las circunstancias, cuando Dios ni siquiera está ahí. Vamos a pasar a la tercera sección y última. Vemos la fidelidad de Ruth y la decisión de Orfa, versículos 14 al 18. Vamos a leer. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello. Imagínense esta imagen. Noemí, la suegra, y las nueras llorando, pero desconsoladamente, porque la aman. Tienen que tomar una decisión que les es difícil. Cuando usted se tiene que separar de alguien que ama, es algo que duele, separarse en la distancia. Y Orfa, dice, se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Así que finalmente una de las nueras se regresa y hay otra llamada Ruth que se queda con Noemí. Entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada. Nuevamente Noemí está tratando de convencer a Ruth. Mira, ya se fue Orfa, ¿qué vas a hacer tú? Le dice, regresa a tu pueblo con tus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le responde, y estas son las palabras más famosas de este libro: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Imagínese el amor de esa nuera hacia esa suegra Noemí. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 18, y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, dice, no dijo más. Ya Noemí dijo, ya, hice todo lo que pude para persuadirlas. Si Ruth quiere ir conmigo y está convencida, me voy a quedar callada. Vemos que las dos nueras lloraron con su suegra. Realmente esto nos demuestra que la amaban. Ahora, después de la persuasión de Noemí,
finalmente Orfa, una de ellas, se vuelve a Moab. Y a veces sucede lo mismo con las personas en su relación con Jesús. Póngame atención. Se acercan a Él, se acercan a Jesús, reconocen sus cualidades, reconocen su amor, pero deciden volver a sus ídolos, deciden volver al mundo. Orfa amaba a Noemí, tenía la oportunidad de tener una experiencia con el pueblo de Dios, con el Dios verdadero. Sin embargo, se vuelve a Moab, se vuelve a servir a sus dioses. Ahora nosotros podemos ver, sin embargo, la fe de Noemí, que ha impactado la vida de Ruth. Declara las palabras más hermosas y conocidas de este libro. Dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y aquí hay algo importante. ¿Sabe qué? Cuando usted es un hombre y una mujer de Dios y tiene un testimonio que impacta a otros, eso puede impactar, mover la vida de otras personas, a tal punto que nuestra vida puede ser usada para que otras personas se conviertan y lleguen a Cristo. Ahora, Ruth, mire el escenario. Ruth ahora, ella está dispuesta a dejar a sus dioses, porque a través de su suegra ha conocido al único y verdadero Dios. Probablemente podemos ver que la fe de Ruth es una fe que está en pañales, está recién comenzando, pero siempre hay un comienzo para la fe. Siempre la fe comienza con una decisión radical, con una decisión determinante. Voy a seguir al Señor Jesús, cueste lo que cueste, no voy a mirar atrás. Personas de convicción, de carácter, de decisión. Nunca imaginaría Ruth que su decisión la haría la antepasada, la bisabuela de Jesucristo. Está por la línea de David y de la descendencia de Jesús. Así que era la tatarabuela de Jesús. Vemos nosotros acá que Dios, en su amor y soberanía, incluye a una mujer no israelita en la línea mesiánica por la cual vendría el Salvador del mundo. Usted puede ver que el nombre de Ruth se encuentra en la genealogía de Mateo capítulo 1. Ahí en un rinconcito está Ruth. Y estos son los antepasados de Jesús. Y ahí está ese nombre de una mujer de fe. Una mujer de decisión, de convicción. Ahora, Ruth promete que solo la muerte hará separación entre ellas. Ahora, esta mujer está decidida a ir a donde quiera. Yo quiero animarle que usted pueda ser como esas mujeres, mujeres de decisiones, de palabras. Y también a los varones, seamos hombres de palabra, que nuestra palabra sea creíble. Esta mujer, Ruth, está decidida a ir donde quiera que su suegra vaya y enfrentar junto a su suegra toda adversidad. Pero ahora con el Señor, ahora con el Dios verdadero. Quiero pasar a concluir porque hay varias cosas que yo quiero dejar para que usted se pueda llevar a casa. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál de estas tres pobres viudas representa mejor la vida que usted está viviendo en este momento? ¿Es usted como Noemí? Una persona que conoce al Señor, pero necesita volver al lugar de bendición. Ella había dejado el lugar, la tierra que Dios le había dado, donde el Señor los bendecía. ¿Es acaso usted esa clase de persona el día de hoy? Una persona que usted conoce a Dios, pero necesita volver al pueblo de Dios. Volver donde Dios quiere bendecirlo. Segundo, ¿es acaso usted como Orfa,
alguien que ha mirado y ha estado cerca de la fe y ha visto las cosas del Señor. Ella había sido también influenciada por la fe de su suegra, Noemí. Sin embargo, ella decide no seguirlo, sino que has elegido tu vida de pecado por encima de la voluntad de Dios. Aquí Orfa tenía la oportunidad de hacerse parte del pueblo de Dios por adopción. Sin embargo, ella decide volver a Moab, donde están los dioses paganos, donde hay un pueblo que no teme a Dios. Y la tercera pregunta que tengo para usted: ¿es usted como Ruth, que has tomado la decisión de seguir al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, hasta que Él te lleve a casa? ¿Cuál es su posición comparado con estas tres mujeres? ¿Es usted como Noemí, como Orfa o como Ruth? Pero cualquiera de esas cosas que usted en este momento esté enfrentando, Dios es un Dios de oportunidades. Si usted es salvo, pero está lejos del Señor, yo quiero animarte a que puedas volver a casa como lo hizo Noemí. Y si estás perdido y pensando en una vida de fe, te invito a recibir a Jesús el día de hoy. Acércate como lo hizo Ruth. Tengo algunos principios para aplicar. Primero, aprendemos de esta lección, de este pasaje, que nunca es tarde para recapacitar y confiar nuevamente en el Señor. Nunca es tarde. No, que voy a volver a la iglesia si he pecado. He andado viviendo una vida desagradable delante del Señor. Nunca es tarde para volver al Señor. Aunque cometemos errores y vivamos sus consecuencias, Dios estará esperando por nosotros, tal y como el Padre esperaba por el Hijo pródigo. Segundo, aprendemos de esta lección, de este pasaje, que tu fidelidad a Dios impactará la vida de otras personas. Primero, por tanto, algo importante para considerar: cuida tu manera de vivir, cuida tu testimonio, porque nosotros podemos impactar la vida de otras personas, pero de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Los cristianos carnales impactan la vida de otras personas, pero de una manera negativa. Cuando la gente ve a los cristianos carnales, dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia si este va a la iglesia y mira cómo se comporta? Pero cuando alguien ve a una persona de fe siendo genuina, teniendo un testimonio, dice: mira, esa persona realmente vive lo que predica. Hay algo especial en esa persona. Yo quiero tener lo que esa persona tiene. Y tercero, aprendemos de este pasaje que las circunstancias adversas revelarán la fe verdadera. No es cuando todo está bien donde se revela nuestra fe. Es cuando todo está complicado, cuando todo está patas arriba. Ahí es cuando se revela lo que realmente está en nuestro corazón. Orfa se vuelve a sus dioses, mientras que Ruth decide seguir al Dios de Israel. Las circunstancias adversas demuestran realmente nuestra fe. Tenemos acá a tres viudas, tres mujeres desamparadas. Una que decide volver a su pueblo. Otra que decide quedarse donde están sus dioses. Y Ruth, que decide emprender junto a Noemí el viaje a la tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde el Dios verdadero está presente en medio de su pueblo. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde te encuentras tú? Pero déjame decirte que cualquiera sea tu circunstancia al día de hoy, Dios
quiere encontrarse contigo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Quiere restaurarte. Quiere bendecirte. Quiere que le conozcas como el único y verdadero Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.